Miren, se ha armado tremendo avispero porque la gente se sigue preguntando, a propósito que iniciamos el primer acápite de nuestro programa hablando de lo que la corrupción nos ha robado en educación y en deporte, y continuaremos con estos temas, ahondaremos estos temas. Pero la gente se ha preguntado también qué ha pasado con el caso del exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Miren, el caso de Donald Guerrero es un caso preocupante porque parece ser que ha habido toda clase de voluntad política para que este caso no avance. Donald Guerrero es un gran colaborador del expresidente de la República, Danilo Medina. Y en el primer tramo del gobierno, 2012-2016, le tocó no ser parte del gobierno, pero sí tener mucho poder de hacer negocios. Ya para la reelección de Danilo, el señor Donald Guerrero era el director financiero de la campaña de la reelección. Y eso, lógicamente, lo llevó al señor Guerrero, que siempre fue danilista y siempre actuó bajo la sombra del danilismo, lo llevó a ser ministro de Hacienda. Como ministro de Hacienda, los negocios del señor Guerrero crecieron más que lo que crece la espuma en el chocolate. Y el señor Guerrero, su fortuna, su avance económico fue tal que levantó algunas alertas. El Ministerio Público, dirigido por doña Miriam, por Jenny y por Camacho, empezó un proceso de investigación porque en los últimos días de la gestión del señor Camacho se pagaron del señor Guerrero, se pagaron cerca de 30.000 millones de pesos de forma irregular. Y se pagaron porque es que había una famosa mafia que tanto deudas, terrenos y otras cosas más le exigían que le entregaran el 50% de todo. Eso mismo pasó en educación. Yo creo que si aquí se investiga en el Ministerio de Educación la colocación que hubo en los temas de las famosas clases por televisión, aquí van a salir muchos macos y cacatas. Hay cerca de 7.000 millones de pesos en la gestión del señor Furcal que se colocaron en televisión que tienen que ser investigados. Ahí va a salir de todo. Si los dueños de canales de televisión son sinceros, van a denunciar la mafia que había ahí. Pero también en el Ministerio de Hacienda, en el gobierno pasado, también se veía de todo. Yo he denunciado, por ejemplo, el pago que se le hizo a una familia antiquísima en los negocios en la República Dominicana, el pago de cerca de 5.000 millones de pesos de los terrenos del Aeropuerto Internacional de las Américas. Pero a esa familia le exigieron para pagarle esos terrenos la friolera suma de 2.500 millones de pesos. O sea, el terreno eran 5.000 y algo, pero había que darle la mitad si ellos querían que le pagaran. Ellos tenían 70 años reclamando los pagos de esos terrenos. 60 y pico, casi 70 años. Tuvieron que entregar la mitad para que eso pudiera viabilizarse. Pero así hay muchísimos negocios donde se le acusa al señor Guerrero. Según se comenta, parte de que no se haya iniciado la acción penal contra el exministro Donald Guerrero, y miren que nosotros no nos alegramos de que a nadie le vaya mal, pero si usted siembra chinola, usted no puede ir a buscar yuca. Parte de lo que se dice, por lo que no se ha judicializado al señor Guerrero, es nada más y nada menos, porque hay muchos políticos y empresarios de este momento, políticos del actual gobierno, alcaldes del actual gobierno, gente importante del actual gobierno, que recibieron recursos del señor Guerrero.
Hay dos de los ayudantes de Donald Guerrero que eran los que hacían todas las diabluras, que han comenzado a tirar algunos al mar. Y hay otro que todavía es viceministro en este gobierno, en el Ministerio de Hacienda, que era una de las manos derechas de Donald. Entonces, a lo que se está jugando es a no batir ese caso, porque ese caso le da a muchos sectores del empresariado corrupto y sectores políticos actuales enquistados en el gobierno. Y por eso es que usted ve que desde diciembre o noviembre del año pasado, va a cumplir un año, ha habido toda clase de voluntad para que no toquen a Donald. Y yo digo que no es solo Donald, porque ahora surge la cuestionante de quiénes más deberían acompañar a Donald Guerrero en este expediente. O sea, si a él lo apresan mañana, irán todos los que son, como dijo un ex procurador, están todos los que están y esos son todos los que son. O solo le caerá a algunos, quizás a los que menos hicieron. Si es que finalmente el caso de Donald avanza, yo le pregunto a ustedes, ¿irán todos? ¿Irá solo Donald? ¿Se sabrá la verdad de los miles de millones de pesos que se manejaron de forma inescrupulosa en el Ministerio de Hacienda y que hay políticos, empresarios del pasado y del presente involucrados en esa vaina? Ya hay un famoso abogado que salió por ahí y dijo, yo no sé, yo sé que le di cuarto a un candidato, dijo ese abogado. Y nadie lo ha desmentido. Entonces, uno quisiera saber si en las implicaciones del expediente del señor Donald Guerrero caerán todos. Por ejemplo, hay uno de sus socios en una de las empresas o en uno de los negocios o en varios de los negocios, pero que también era funcionario en el gobierno pasado y es funcionario en este gobierno, cosa increíble, que yo me pregunto, ¿no llegará a la justicia independiente donde ese señor? Estoy hablando del señor González Cuadra, presidente del Centro Cuesta Nacional, de los Supermercados Nacional. La justicia no le llegará a ese señor. Ese señor que dirige una institución que se llama URBE, Unidad para el Reordenamiento de la Nueva Barquita y sus áreas. Ese fue el que construyó la Nueva Barquita y estuvo involucrado en la construcción del teleférico y todo eso. Pero es el mismo señor, es nada más y nada menos que siendo presidente del Supermercado Nacional le vendía al Estado Dominicano miles de millones de pesos, pero a la vez era funcionario, violando la ley de compras y contrataciones. Ese es uno de los socios de Donald, aparte de todo. Que yo me pregunto si al final, cuando hagan todas las investigaciones, le preguntarán algo a este señor. Una de mis esperanzas con el cambio de gobierno, por lo menos, era la destitución de ese caballero. Pero parece que su pegada es tan grande, tan fuerte, que de ser director de URBE, asistente y mano derecha de Danilo, pasó pegado a este gobierno en la misma posición. Parece ser que los casos y los golpeos solo son para los pobres. Ese señor que el crecimiento de las empresas que él dirige son vertiginosas, sobre todo después de la salida del gobierno pasado, no hay quien lo señale ni diga nada. Son de esos personajes detrás de la pared que consiguen que nadie los vea, los visualice ni los mencione.
Pero ese es uno de los enllaves de Donald y socio de Donald. Vendrá en el expediente. Por eso digo, finalmente se hará o no se hará el sometimiento, porque como hay esos pejes, cuando viene a ver no hay interés en que eso se mueva. Mi amiga doña Miriam Germán Brito, la distinguida abogada preciosa Jenny Berenice Reynoso, el hombre de valor Wilson Camacho, permitirán que esta gente que retosa con el peso, como dicen en los campos, que retosa con los cuartos, se salgan con la suya. ¿Llegará la justicia independiente hasta las últimas consecuencias? El caso de Donald Guerrero es una prueba de fuego. No para el gobierno, porque hay mucha gente del gobierno haciendo negocios y moviendo fichas, incluso en la justicia, para dañarle el trabajo a Miriam Camacho y Jenny. Por eso yo digo que la responsabilidad de estos expedientes es de doña Miriam, de Wilson Camacho y de Jenny. Permitirán que su prestigio profesional, moral, caiga al suelo por los acuerdos politiqueros de un grupo de bandidos que quieren seguir jugando a la impunidad, a la corrupción y a que este país se joda. Yo me pregunto. Y le dejo la pregunta ahí y vuelvo en un momentito para abrir los teléfonos y que continuemos conversando de esto y demás a esta hora con Omniel Ramírez.